Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, afirmaba que los primeros 40 años de vida no son más que una preparación para algo mucho más grande. Mientras la sociedad nos dice que la juventud es la mejor etapa y que, después de eso, viene el declive, Jung propone una idea radicalmente diferente. La verdadera vida comienza a los 40. Puede parecer un pensamiento audaz, pero ¿qué pasaría si en lugar de ver la mediana edad como un periodo de crisis y pérdida, la viéramos como un despertar? Imagina un escultor que pasa décadas recolectando materiales, probando formas, inspirándose en diferentes modelos, pero sin empezar aún su obra maestra. Así es nuestra vida hasta los 40 años. Acumulamos experiencias, cometemos errores, aprendemos de nuestras elecciones y de las relaciones que construimos. Sin embargo, en este proceso, muchas veces seguimos sin saber con certeza quiénes somos realmente. Durante la juventud, vivimos en un constante estado de exploración. Probamos diferentes caminos, experimentamos con lo que significa el éxito y nos enfrentamos a preguntas profundas. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué nos define? ¿Es nuestra carrera, nuestro estatus social, nuestra familia? Nos encontramos moldeando nuestra identidad, pero sin darnos cuenta, lo hacemos bajo la influencia de expectativas externas. En el proceso, nos esforzamos por encajar, por alcanzar lo que creemos que nos dará satisfacción, pero tarde o temprano llega el momento en que nos damos cuenta de que lo que antes nos motivaba, ahora ya no tiene el mismo poder. Quizás hayas experimentado esa sensación de vacío. Pensaste que ya habías encontrado tu propósito, solo para descubrir que no era tan claro como imaginabas. Según Jung, esta sensación no es una crisis, sino parte de un proceso natural de evolución. Los primeros 40 años de vida son, en esencia, una gran fase de experimentación, un tiempo en el que estamos probando diferentes caminos para entender qué es lo que realmente queremos y quiénes debemos llegar a ser. Pensemos en una persona que ha pasado su juventud enfocada en construir una carrera exitosa. Ha trabajado duro, ha sacrificado momentos con su familia, con sus amigos, incluso con su propia salud. Pero un día, al llegar a los 40, se da cuenta de que a pesar de todos sus logros, siente un profundo vacío. Y es ahí donde comienza el despertar. Descubre que necesita algo más que éxito externo, que debe reencontrarse con sus valores, con sus pasiones, con sus deseos más auténticos. A los 40, empezamos a ver que los viejos paradigmas sobre el éxito y el reconocimiento ya no nos llenan como antes. La forma en la que hemos vivido hasta ahora no ha sido en vano. Todo ha sido un aprendizaje, una preparación para algo más grande. Y si en lugar de temer este nuevo capítulo de nuestra vida, lo abrazáramos con la misma emoción con la que se recibe una nueva estación, como una oportunidad para empezar de nuevo y sumergirnos en una búsqueda más profunda de nuestra esencia. Carl Jung nos invita a cambiar nuestra percepción sobre el envejecimiento. En lugar de verlo como un declive, podemos verlo como un punto de inflexión, un momento donde finalmente podemos empezar a construir nuestra verdadera obra maestra, la vida que realmente queremos vivir. Porque en realidad, la vida comienza cuando decidimos vivir con autenticidad y propósito. Con el tiempo, aquellas prioridades que antes parecían urgentes, como ascender en la carrera profesional, encajar en círculos sociales o cumplir con las expectativas de los demás, empiezan a perder su atractivo. Y es curioso cómo, al madurar, nos damos cuenta de que muchas de nuestras decisiones estuvieron moldeadas por definiciones de éxito impuestas por la sociedad, por la familia o por amigos. Esas definiciones, que en un principio parecían darnos dirección, empiezan a sentirse vacías, como caminos que seguimos por obligación y no por deseo genuino. Este descubrimiento puede resultar inquietante, pero también tiene un poder liberador. Es el inicio de una nueva fase que Jung llamaba el proceso de individuación, donde dejamos de vivir según las expectativas de los demás y comenzamos a construir nuestra propia identidad. Sin embargo,
Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, muchas veces silencioso, que comienza con pequeñas preguntas. ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero? ¿Soy feliz o solo estoy cumpliendo con un guión impuesto? Estas preguntas surgen en momentos inesperados. Un cumpleaños importante, después de una gran conquista, o en una noche tranquila, a solas, cuando por fin nos permitimos escuchar nuestra voz interior. Y cuando estas preguntas aparecen, no desaparecen. Al contrario, se vuelven más fuertes, exigiendo respuestas que no siempre son fáciles. Porque para responderlas, debemos mirarnos con una honestidad brutal, despojándonos de las capas que hemos construido para encajar. El mundo nos dice que esto es una crisis de la mediana edad, como si fuera algo negativo, como si cuestionar nuestra vida significara que estamos fallando. Pero Jung nos reta a ver este momento de una manera distinta. ¿Y si esta crisis no es un colapso, sino una oportunidad de transformación? ¿Y si todas las dudas e inquietudes que sentimos no son el fin de algo, sino la preparación para algo mucho más grande? La mediana edad no es el declive que muchos temen, sino el punto de partida para una vida más auténtica y significativa. Durante la primera mitad de nuestra vida, nos enfocamos en construir nuestra persona, la identidad externa que mostramos al mundo. La persona es como un uniforme que usamos para adaptarnos a la sociedad, moldeado por nuestra educación, nuestras relaciones y el deseo de ser aceptados. Pero la persona no es nuestra verdadera identidad. Es solo una máscara, una representación limitada de lo que realmente somos. Y el problema comienza cuando nos identificamos completamente con esa máscara, olvidando que hay algo más profundo en nosotros que hemos dejado de lado. Entonces, al llegar a la mediana edad, la máscara empieza a agrietarse. El rol de profesional impecable, de padre o madre ejemplar, de pareja perfecta, que antes definía quiénes éramos, comienza a sentirse como una prisión. Ya no encaja. Se vuelve una carga insoportable. Y ahí es donde empieza la transformación. Una inquietud visceral nos sacude desde dentro. Algo nos dice que hay más en nosotros de lo que hemos permitido salir a la luz. Hay sueños enterrados, deseos reprimidos y una autenticidad feroz esperando ser liberada. Este momento no es cómodo. Es devastador y liberador al mismo tiempo. Porque por primera vez, nos enfrentamos a la posibilidad de ser quienes realmente somos. Es aquí donde comienza el verdadero trabajo, el trabajo de ir más allá de la persona, de abrazar nuestra autenticidad sin miedo, y esto es lo que Jung llamaba el proceso de individuación, el viaje hacia la totalidad, hacia la vida en nuestros propios términos. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente estás viviendo la vida que deseas? ¿O si solo estás cumpliendo con lo que los demás esperan de ti? Estas pequeñas preguntas pueden ser el inicio de una revolución interna, y aunque al principio puedan parecer incómodas, nos ofrecen la oportunidad de una vida más plena, verdadera y auténtica. La verdadera vida comienza cuando decides descubrir quién eres realmente, no quien los demás esperan que seas, no quien has sido moldeado para ser, sino quien, en lo más profundo de tu ser, siempre has sabido que eres. Carl Jung nos enseña que la primera mitad de la vida es como un escenario donde usamos máscaras para cumplir con las expectativas del mundo. Pero la verdadera libertad llega cuando nos atrevemos a quitarlas y vivir sin artificios, sin miedo a no encajar. Porque cuando te liberas del peso de complacer a los demás, descubres que la única aprobación que realmente importa es la tuya. Y es en ese preciso instante, cuando decides dejar de vivir según lo que otros esperan de ti, cuando realmente comienza tu vida. Porque hasta ahora, muchas de tus elecciones han estado condicionadas por el deseo de encajar, de cumplir con un rol, de ser reconocido y aceptado. Pero, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que esas expectativas nunca fueron tuyas?
¿Qué sucede cuando empiezas a escuchar tu propia voz en lugar de las voces del mundo? Es un momento de ruptura, un punto de no retorno. Ya no puedes seguir ignorando lo que sientes, porque una vez que has visto la verdad, es imposible volver atrás. Es un despertar que puede parecer aterrador, pero al mismo tiempo es profundamente liberador, porque aquí surge una gran revelación. No se trata de cambiar quién eres, sino de recordar quién siempre has sido. Desde la infancia, antes de que el mundo te dijera quién debías ser, ya había en ti una esencia pura y auténtica. Un niño, curioso, apasionado, lleno de sueños y de un sentido innato de propósito. Pero con los años, fuiste cubriendo esa esencia con capas de expectativas, miedos y obligaciones. Ahora, a los 40, tienes la oportunidad de quitar todas esas capas, de regresar a esa versión de ti mismo que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. Pero esta vez, con la sabiduría y la experiencia que has acumulado en el camino. Y sí, es un proceso desafiante, porque descubrir tu verdadera identidad significa enfrentarte a todo lo que has construido hasta ahora. Significa aceptar que algunas de las decisiones que tomaste no fueron realmente tuyas, que algunos de los sueños que perseguiste no eran los que realmente querías, y que tal vez la vida que has construido no es la vida que deseas seguir viviendo. Esta es la razón por la que muchas personas experimentan un colapso emocional en la mediana edad. No porque estén perdiendo algo, sino porque están despertando. Están viendo su vida con nuevos ojos y dándose cuenta de que quieren algo más, algo diferente. Pero aquí está la clave. No tienes que destruir todo lo que has construido para encontrar tu verdadero camino. No se trata de rechazar tu pasado, sino de integrarlo. Todo lo que has vivido ha sido una preparación para este momento. Cada error, cada fracaso, cada éxito aparente, cada relación, cada pérdida, cada victoria, todo ha sido parte del proceso de aprendizaje. Y ahora, con toda esa sabiduría, tienes el poder de decidir conscientemente cómo quieres vivir el resto de tu vida. No desde el miedo, no desde la obligación, sino desde la autenticidad. Desde el deseo genuino de vivir una vida alineada con lo que realmente eres. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo pasar de vivir para los demás a vivir para uno mismo? El primer paso es el más difícil, aceptar que el cambio es inevitable. No puedes quedarte en el mismo lugar y esperar que algo en tu interior se transforme mágicamente. La verdadera transformación requiere acción, requiere valentía. Y esa valentía comienza con algo tan simple y tan poderoso como hacerte las preguntas correctas. Preguntas como, ¿qué es lo que realmente me hace feliz? ¿Qué haría si no tuviera miedo? ¿Cuáles son los sueños que dejé enterrados y que todavía me llaman en silencio? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores o con los valores de otros? Si hoy fuera mi último día, ¿estaría satisfecho con la vida que he llevado? Preguntas incómodas, sin duda. Preguntas que pueden sacudirte hasta lo más profundo. Pero son necesarias. Porque la verdad es que la mayoría de las personas nunca se detienen a hacerlas. Simplemente siguen adelante, viviendo en piloto automático sin cuestionar si realmente están donde quieren estar. Pero cuando te das el permiso de detenerte, de reflexionar, de cuestionar, algo increíble sucede. Comienzas a ver nuevas posibilidades. Te das cuenta de que no estás atrapado, que aún puedes reinventarte, que aún puedes construir una vida que te haga sentir pleno. Y aquí es donde entra en juego el concepto más poderoso de Carl Jung, la individuación. La individuación es el proceso de convertirte en la persona que realmente eres, más allá de las máscaras y los condicionamientos sociales. Es el viaje hacia la autenticidad. Pero no es un camino fácil. No es un cambio que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso profundo que requiere coraje, honestidad y, sobre todo, compromiso contigo mismo. Porque no se trata solo de descubrir quién eres, sino de actuar en consecuencia.
Es tomar decisiones alineadas con tu esencia. Es soltar las expectativas que ya no te sirven. Es atreverte a decir no a lo que no te llena y decir sí a lo que realmente resuena contigo. Y puede que esto signifique hacer cambios radicales en tu vida. Puede significar cambiar de carrera, terminar relaciones que ya no te aportan, mudarte a otro lugar, explorar nuevas pasiones. O puede significar algo más sutil, pero igual de poderoso. Comenzar a vivir cada día con más autenticidad. Expresarte sin miedo. Ser honesto sobre lo que sientes. Atreverte a seguir tu intuición, aunque los demás no lo entiendan. Porque cuando vives en autenticidad, algo increíble sucede. La vida empieza a fluir de una manera completamente diferente. Las oportunidades que antes parecían inalcanzables empiezan a aparecer. Las relaciones se vuelven más genuinas. Sientes más paz, más satisfacción, más plenitud. Porque finalmente, después de años de vivir para los demás, empiezas a vivir para ti. Y esto no significa ser egoísta. No significa aislarte o ignorar a los demás. Significa que, al encontrar tu verdadera esencia, tienes más para dar. Más amor, más energía, más inspiración. Significa que te conviertes en una persona más completa, más real. Y eso, inevitablemente, impacta a todos los que te rodean. Este es el mensaje de Carl Jung. No estamos destinados a vivir una vida basada en el miedo, la conformidad y las expectativas ajenas. Estamos destinados a vivir con propósito, con autenticidad, con libertad. Y la buena noticia es que nunca es demasiado tarde para empezar. Si sientes que estás en un punto de inflexión, si sientes que hay algo dentro de ti que te dice que hay más, escúchalo. Esa voz interior es tu verdadero ser llamándote de vuelta a casa. No ignores ese llamado, porque la verdadera vida comienza cuando decides vivirla en tus propios términos. Ahora dime, ¿estás listo para comenzar el viaje hacia tu verdadera identidad? Si te ha resonado este mensaje, suscríbete, activa las notificaciones y déjame un comentario. Y si quieres seguir explorando esta transformación, en pantalla tienes otro video que te abrirá la mente aún más. Nos vemos allí.